Marcos capítulo 11, versículo 20 al versículo 24, y leemos en el nombre de Jesús. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos como todos los días, Señor, reconociendo que tú estás aquí. Eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, un Dios lleno de amor y de misericordia, que no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, que no quieres que ninguno de nosotros nos vaya mal en este mundo humano, Señor. Sabemos que vamos a tener aflicciones, tribulaciones, vamos a tener pruebas, luchas, pero sabemos que de la mano contigo nos va a ir en victoria. Vamos a salir victoriosos, gozosos, como todos los días, Señor, porque sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Pero también reconocemos que somos seres humanos que siempre pecamos. Siempre hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Te pedimos perdón de todo corazón, Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos que tú tienes el control de nuestras vidas y creemos que tú la estás llevando a la perfección. Por eso aquí estamos humillados todos los días, reconociendo que tú tienes el control de todo lo que estamos viviendo en este mundo humano y que tú nos estás llevando, Señor, conforme a tu voluntad para hacer luz en este mundo de tinieblas. Y declaramos por fe como todos los días que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe, en el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar siendo gloria a Dios. No se canse de alabar al Dios vivo. El título es Teniendo fe en Dios, o permaneciendo en la fe en Dios. Cualquiera de los dos. Teniendo fe en Dios o permaneciendo en la fe en Dios. Alabado sea Dios para siempre. Usted va a ver, hermanos, por qué el Señor vino a maldecir la higuera. No tiene nada que ver que dijo que no era tiempo de higos, sino que lo que Él estaba enseñando es una profecía para estos tiempos. ¿Qué es lo que quiere que usted y yo sepamos para permanecer en la fe, para mantener todos los días creyéndole al Señor en todo lo que Él dice? Porque creer o tener fe en Dios es creer todos los días hasta que Jesús venga. Seguir viviendo por fe, seguir viniendo todos los días creyendo que Él tiene el control de nuestras vidas y que cualquier rato Él va a venir en las nubes y nos va a llevar. Y seguir manteniéndonos en la fe, en todas las promesas que Él habla en las Escrituras, para que nosotros podamos llegar a verlas en nuestras vidas en el tiempo del Señor. Por eso está en la Biblia, dice que la Biblia se mantiene en base a la fe, el poder se desarrolla en base a la fe. Si nosotros nos mantenemos, si nosotros permanecemos en la fe, si nosotros guardamos la fe, entonces el poder de Dios en el tiempo de Dios nos va a hacer ver las promesas en nuestras vidas. Porque eso es lo que dice. Yo le voy a poner unos ejemplos, cómo es que llegamos a ver las promesas de Dios en nuestras vidas y cómo nos mantenemos. Vamos al libro de Hechos. Alabado sea el Señor. Hechos capítulo 27. Bendito y alabado sea Dios. Hechos 27, versículo 22 al 25. Amén. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que parezcas ante César. He aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Alabado sea el Señor. Ahora vamos al versículo 33 al 35.
Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Alabado sea el Señor para siempre. Esta es una prueba, hermano y hermana, de que es un cristiano, un hombre de Dios, que permanece en la fe todos los días, hasta que se cumpla la promesa que le hizo Dios. Pero para que usted permanezca en la fe, o usted se mantenga en la fe, dice que Pablo le dijo: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. Dos cosas que un cristiano debe hacer para mantenerse en la fe. Primeramente, pertenecerle a Dios. Y segundo, servirle a Dios. Porque la diferencia está en que el cristiano, muchos vienen a la iglesia pero no le sirven. No quieren comprometerse, no quieren enrolarse, no quieren tener una intimidad con el Señor para estar a su servicio. Y todos los días no me voy a cansar de repetir, hermanos, que el Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado para servirle. Porque en el Coliseo romano los únicos que estaban siempre expectando, mirando y oyendo eran los romanos. Eran la gente gentil que tenía cola a los cristianos, y los cristianos estaban en el campo, siendo atravesados, matados, devorados, quemados. Entonces Dios no nos ha llamado a estar como los romanos, nos ha llamado a servirle. Y para servirle tenemos que estar todos los días viviendo por fe. Porque uno puede decir: yo quiero servirle, pastor, yo quiero servir, pero no me ponen. Tiene que estar todos los días viviendo por fe. Tiene que dar testimonio, le cree. Por eso Pablo está diciendo: de quien yo soy, esta noche ha estado el ángel de Dios, de quien yo soy y de quien yo sirvo, le servía. Por eso que se le manifestó el ángel de Jehová, el ángel de Dios, y le dijo: ¿sabes qué? Pablo, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, porque vino una tempestad tan grande que se partía la nave y ya no había esperanza humana. Yo me imagino a Pablo en ese momento, ¿no? Todavía confianza en Dios, pero necesitaba unas palabras. Le habrá consultado: Señor, ¿a dónde tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque no nos dice la Biblia, pero el Señor se le apareció y le dijo: ¿sabes qué? Nadie va a morir, porque tú tienes que comparecer ante César, y Dios te ha concedido todos los que están contigo. Porque toda la nave se iba a partir en dos, iban a morir toditos. Entonces Pablo ahí se levantó, pidió al Señor que le diga qué es lo que tenía que hacer. Dijo: no te preocupes, no vas a morir ni tú ni nadie, porque tienes que ir ante César, y ninguno de los que están contigo van a morir. Por eso le dijo: esta noche ha estado el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo, y me ha dicho que nadie va a perecer, solamente la nave. Así que, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Se mantuvo firme en la palabra de Dios, confiaba hasta el último. Ahora, no solamente fue de labios, sino que también tenía que demostrarlo con hechos. Por eso dice que el 14º día que se levantó a la mañana y ellos estaban de pie, querían dormir, no querían comer, estaban en ayunas. Pablo le dijo: no, ya este es el 14º día que no comen, no duermen, están en vigilia. ¿Qué pasa? Porque querían morirse, el temor, el pánico les estaba llevando a querer desesperarse para poder ya perder su vida. Pero Pablo, como no podían creerle, él dormía, porque él se levantó y vio que no dormían. Él comía normal, porque esa es la muestra de un hombre que permanece en la fe. Alguien que vive normal, por más que esté en problemas, duerme en paz. Y vive normal, se levanta, come y hace sus cosas normales como que si nada pasara. ¿Está viendo, no? Un ejemplo. Estas son profecías para que usted vea cómo es cuando uno permanece en la fe, cómo es cuando uno se mantiene en la fe. Por eso Jesús le dijo: tened fe en Dios. O sea, siga permaneciendo en la fe en Dios. Por más que vengan problemas, por más que vengan circunstancias, uno tiene que seguir permaneciendo en la fe. Ahora mire usted, a Pablo no le dijo: oye,
el ángel de Dios se me ha aparecido esta noche y me ha dicho que de acá a 4 días van a llegar a tal lugar, no van a morir nadie. No le dijo, solo le dijo, no van a perecer ninguno. Y no le dijo de qué manera te vas a salvar, ni cuándo te vas a salvar. Es como hoy en día tenemos un problema y a veces decimos, no, ¿hasta cuándo es este problema? ¿De qué manera me vas a sacar del problema? Pablo en ningún momento le preguntó eso. Solo le dijo, nadie va a perecer. Y él dijo, yo confío que será así como Dios me lo ha dicho. ¿Y qué? Se mantuvo todos los días comiendo, durmiendo y haciendo su vida normal, como cualquier ser humano. Mientras que el resto toditos estaban sin comer, no querían dormir, estaban tirando las cosas al mar, habían perdido toda esperanza. Y diferente, hermano, de un cristiano que sí permanece en la fe, que se mantiene en la fe. Porque cree que lo que el Señor dice en las Escrituras va a venir. Por eso le dije que creer o tener fe en Dios es permanecer todos los días siguiendo, esperando la promesa de Dios. José Pablo, Señor, ¿cuándo será que me vas a salvar? ¿O de qué manera? ¿Vas a mandar un buque, un bote, alguien que me salve de aquí? No, él solamente creyó y esperó haciendo su vida normal. Porque eso es creer en Dios, permanecer, bendito sea el Señor. Pero esa fe también se puede perder, o se puede apagar, o se puede desviar, o se puede bajar. Porque la fe o crece, ¿ya? O se mantiene, porque mantenerse es seguir obedeciendo a Dios. Y crecer es cuando tú desarrollas, en lo poco Él eres fiel, en lo mucho te empieza a hacer crecer el Señor. Pero ahí la fe que se estanca o baja para abajo, pierdes tu fe. Y vamos a un ejemplo, vamos a Lucas. Lucas capítulo 8, alabado sea Dios. Lucas 8:22. Alabado sea Dios para siempre. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Alabado sea Dios. Si usted analiza lo que, mire lo que le dijo Jesús, le dijo, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. No les dijo, traten de pasar. Si pueden, pasan. Y si no pueden, regrésense. Él ya dijo, pasemos al otro lado. Y ellos empezaron a partir. Como hoy en día, no muchos cristianos han empezado y Dios le dice, siga, corre la carrera. Y están corriendo. Pero ni bien se levanta un problema. ¿Qué pasó con los discípulos? Está partiendo, dice, y de repente se levantó una tempestad, viento. Tanto que anegaba y que ya estaba demasiado furioso que pensaba que iban a perecer. Y los discípulos cometieron un error como hoy en día comete la mayoría, les he dicho, hermanos. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Andamos por fe. Todos los días seguimos manteniendo la fe en el Señor, creemos en la promesa del Señor, para el Señor. Alabado sea Dios. Pero los discípulos, ese momento, al ver también, no dice en este momento, pero en otro, según Mateo, dice que al ver el viento, que se atemorizaron. Y lo primero que perdieron, hermanos, era la fe. ¿Por qué? Porque mire, sacaron de la abundancia de su corazón lo que había. ¿Qué le dijeron? Empezaron a decir, Señor, levántate que perecemos. Levántate que perecemos. ¿Cómo puedes mantenerte en la fe si de tu boca estás pronunciando lo contrario? A ver, primeramente vieron y luego salió lo que había dentro. Perecemos. Levántate, Señor, perecemos. Pero, por eso Jesús le dijo, oiga, ¿dónde está vuestra fe? La habían perdido.
Al decirle Jesús esa pregunta es porque la habían perdido. La orden es pasen al otro lado. Y ellos tenían que remar, porque era un bote, y remar hasta llegar allá. Por más que se levantaba la tempestad, ellos seguían remando y llegaban. Jesús le dijo, pasen al otro lado, pasemos, ya es una orden. Y ellos tenían que mantenerse firmes en lo que ha dicho. Pero al ver el problema, al ver la tempestad, lo primero que sacaron era lo que había en su corazón, había duda. Levántate que perecemos. Por eso Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? La habían perdido. Había duda en ellos. Como hoy en día, ¿por qué cree que el Señor manda problemas a los cristianos? Oiga, el Señor no manda por mandar. Lo que quiere es probar qué hay en tu corazón. Porque tú puedes pensar que tienes fe, hermano, pero cuando viene el problema, ahí sacas lo que hay en tu corazón. Ahí sacas con palabras si realmente tú le crees al Señor o no le crees al Señor. ¿O no le hizo todo Israel lo mismo? Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Alabado sea Dios para siempre. Versículo 2 y 3. Alabado sea Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero el Señor les puso un problema, necesidad, escasez, para que ellos sepan, no para que el Señor sepa, para que ellos sepan qué hay en su corazón, si habían o no de guardar los mandamientos. Oiga, Jesús le dijo, pasen al otro lado, y ellos tenían que obedecer, tenían que creer, tenían que permanecer en la fe, y empezar a remar, porque tenían que remar. Y por más que se levantaba la tempestad, ellos tenían que seguir remando hasta llegar a otro lado, porque ya dijo Jesús, pasen. Pero dejaron de remar, dejaron de avanzar, porque eso representa al cristiano. Dejan de obedecer, dejan de avanzar. Y yo me imagino a los discípulos cuando estaban y al ver el fuerte viento, dejaron de remar. Y lo primero que dijeron, Señor, Señor, levántate que perecemos. Dejaron de remar. Ni modo que lo van a levantar cuando viene una tempestad y ruido, huya de las olas, Jesús, no le van a escuchar. Han tenido que dejar de remar e irse a Jesús a su lado y levántate que perecemos. Dejaron de avanzar por el temor y empezaron a sacar lo que había en su corazón. Dudaban y temían que iban a perecer. ¿Cuál es lo contrario de Pablo? Mire, ¿cuál es lo contrario de Pablo? Pablo estaba en una nave, no era una lancha como estaban estos los discípulos. Una embarcación es una lanchita. Pablo estaba en una nave, y en una nave en el tiempo de los romanos, hace 2000 años para atrás, eran naves con gente que remaban en la parte del subterráneo de la embarcación. Abajo tenía un primer piso, y gente remaba ahí en la embarcación. Pablo solamente era un tripulante que lo estaban llevando a Roma, con otros más esclavos. Y si Pablo tenía que remar, hubiera bajado al sótano y hubiera empezado a remar, pero no le tocaba remar a Pablo. Pablo lo único que estaba es viviendo su vida normal, comía, dormía normal, los 14 días o 15 días que estuvo ahí. Porque a los 15 días donde llegaron a la isla de Malta, ya llegaron a los 15 días. Pero Pablo hizo lo contrario. Por eso le digo, los discípulos hicieron lo contrario, dejaron de remar. Y fueron a sacar lo que había en su corazón. Levántate que perecemos, vamos a morir. Pablo no. Pablo dijo, yo confío en que será así como se me ha dicho. Y empezó a dormir, empezó a comer normal, como que no pasara nada. Por más que la embarcación estaba que se partía, la gente que no dormía y no comía, él sí le siguió manteniendo la fe en lo que Dios le había dicho. Esa es la diferencia de un cristiano que se mantiene en la fe, que permanece en la fe. Es muy diferente a un cristiano que está desesperado, que está declarando palabras en contra de lo que el Señor dice. Por eso se escucha lo que dicen, no, ya no creo que venga, no hay solución, todo está perdido, nunca voy a cambiar, nunca va a pasar mi problema, ¿hasta cuándo? Todo tiene ya un fin.
Porque eso es cuando lo que sacas en tu corazón. Estás perdiendo tu fe. ¿Por qué cree que Jesús le dijo, tened fe en Dios? O diga, no, mantente en la fe en Dios. Sigue creyéndole a Dios. No te enfríes. Permanece en la fe. Porque la fe también se pierde, hermanos. Porque Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Búscanla. Ahora, ¿dónde está? Se cayó el agua. Y eran gente que andaban con el Señor, ¿eh? Como hoy en día están acá muchos cristianos en el mundo entero. Yo les pregunto, ¿dónde está vuestra fe? Por eso no están acá. Están buscando la fe por la calle porque la han perdido. No es necesario preguntar cómo están. Yo sé que la han perdido. Porque si uno tiene fe, oiga, por eso le he puesto el ejemplo. Pablo seguía haciendo la vida normal, seguía creyendo. Porque él se dijo, se me ha aparecido el ángel de Dios, de quien yo soy. O sea, le pertenezco a él y a quien yo le sirvo. O sea, ¿sabes qué te ha dicho? Que te ha permitido que tú y los que están navegando contigo vivan, llévalos a Roma. Entonces siguió la orden de Dios yéndose a Roma porque tenía que comparecer. Pero los discípulos lo contrario, ya dejaron de remar, entraron por vista y empezaron a sacar lo que había en su corazón, querían morir, no hay esperanza. Por eso es que los cristianos no vienen. Por eso me doy cuenta que han dejado de remar. Y están desesperados buscando porque piensan que les va a ir mal en el problema que tienen. Alabado sea el Señor. Y es muy diferente, hermanos. ¿Por qué Jesús dijo, mire bien claro, de que nosotros tenemos que permanecer en la fe? Porque cualquier problema que estemos pasando en este mundo, cualquiera que sea, si no permanecemos en la fe se pierde. Inmediatamente entra el miedo, el espíritu inmundo de miedo, el temor, y nos lleva a vivir ¿en qué? Temor, en pánico, en desesperación. Nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba todo. Los discípulos perdieron la paz, perdieron el gozo. ¿Por qué? Porque empezaron a aceptar lo que les estaba pasando. ¿Se dan cuenta? No permanecieron en la fe. Por eso Jesús dijo, mire, vamos a Marcos 9:23. Como tú cualquier cristiano dijo, Señor, ayúdame, ¿qué debo hacer? ¡Socorro! Vamos a ver 9:23. ¿Qué dijo Jesucristo? Nueve, 22 y 23, a ver. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, le dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús, ¿qué le dijo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oiga, no dice al que creyó en ese momento. Habla de tiempo futuro. Al que cree, adelante, permanece, se afirma, se establece, se fortalece en la fe. Por eso cuando tú pierdes tu fe, ahí dejas de creer que todo es posible. Por eso sacas lo que hay en tu corazón, dice, ya no se puede, todo va a acabar mal, ya no hay nada, no hay solución, y ya. Señor, ten misericordia, si puedes ayudarnos, ayúdanos, porque... Oiga, un momentito. La solución la tienes tú, no la tengo yo. Si tú crees, al que cree, todo le es posible. No le dijo, si yo creo, yo sí creo, y todo es posible porque yo creo y yo te voy a ayudar, no. Si tú crees, al que cree, todo le es posible. No dijo algunas cosas es posible. Todo es posible. Por eso que Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? ¿Sabe qué? Tened fe en Dios. Ahora vamos a saber cómo es que nos debemos mantener en la fe. ¿Por qué Jesús le dijo tened fe en Dios? Vamos a Marcos otra vez, capítulo 11. (12 al 14). Alabado sea el Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez
hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Alabado sea el Señor. Mire qué importante, hermanos. ¿Quién se acercó a ver la higuera? Dice que Jesús. No dice que los discípulos. Y cuando vio que no había fruto y solamente hojas, y él le dijo a los discípulos, ¿sabe que esta higuera a partir de ahora se seca? ¿Le dijo eso? No, a la higuera le dijo, a la higuera. No tienes hoja, no tienes fruto. Muy bien. Nunca nadie coma fruto de ti. A la higuera. Y los discípulos lo oyeron. ¿Quién se acercó al día siguiente a ver la higuera? ¿Jesús? Vamos a la vuelta. Vamos a aprender. Alabado sea el Señor. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose al maestro: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Quién se acercó a ver la higuera? ¿Jesús o los discípulos? Pero al día siguiente Jesús es que se acercó a la higuera solito y dijo: a ver, no hay fruto. Magnífico. Nunca, y mira, nunca más nadie coma fruto de ti. Lo declaré, punto. Ya esta higuera está seca, no tiene por qué venir. Al día siguiente él seguía haciendo su vida normal, pasaba a la ciudad otra vez. Y los discípulos, como había duda, vamos a ver si es verdad lo que ha dicho. ¿Se ve que había duda, no? Señor, se acercaron a Jesús: Señor, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Si para que pidas algo tienes que creer, tener fe en Dios, porque había duda. Mire, Jesús es una muestra de lo que Él dijo, que se vea en nuestras vidas hoy en día. Él pidió algo conforme a la voluntad del Padre. Jesús dijo algo, que todo lo que Él hablaba o lo que hacía, no lo hacía según su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Vamos a Juan 14, versículo 10. Juan 14, 10. Alabado sea el Señor. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Jesús le dijo que tened fe en Dios, o sigan creyéndole, o sigan manteniéndose, Él era un ser humano que también confiaba y creía en el Padre. Dios estaba en Él, pero su fe estaba en Dios, en su Padre. Todo lo que Él hablaba, todo lo que Él hacía era porque el Padre era su voluntad. Él no hablaba a nadie si el Padre no le decía. Entonces cuando Él fue a decirle a la higuera que, ¿sabes qué? Nunca más nadie coma fruto de ti. El Padre le había dicho que haga eso. Para enseñarle a los discípulos qué había en su corazón. Porque mire, quien se acercó a la higuera fue Jesús, pero había los discípulos atrasitos siguiéndole. No se acercaron a la higuera netamente para ver los frutos, pero estaban de cerca. Porque dice que cuando lo dijo, nunca coma fruto de ti, los discípulos oyeron. Jesús no gritaba, Jesús hablaba con autoridad. Entonces los discípulos estaban cerca, 1, 2, 3 metros. Oyeron lo que le dijo. Pero como había duda en el corazón de los discípulos, por eso le dijo, ¿no? Jesús es una muestra de alguien que se mantiene en la fe en lo que decía el Padre. Entonces Jesús al día siguiente: ya no tengo por qué ir a la higuera porque ya está seca. Y seguía pasando de lejos. De largo pasaba de la higuera, no tenía por qué acercarse porque sabía que estaba seca. Pero los discípulos, como había duda, entonces se acercaron, por lo que hace el hombre chismoso cuando duda, y se acerca a ver si es verdad. Y ahí se acercaron a Jesús corriendo: Señor, Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado de las raíces.
Eso es lo que pasa en la vida de un cristiano cuando duda. Siempre va a estar pendiente a su problema. ¿Qué pasó cuando Ana oró? Cuando pedía un hijo, para que usted sepa qué es quererle a Dios. Vamos a 1 Samuel capítulo 1. Y esto no estaba, pero el Señor me está poniendo el ejemplo ahorita. Capítulo 1. Alabado sea el Señor. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirarme a mi aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que ha derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue petición que le has. ¿Qué hizo? Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más. Ya no volvió a recordar nada, ya, porque no quería comer. Lloraba y lloraba cuando Peniel decía: tú no tienes hijo, tú eres una mujer, estás pecando seguro, ¿qué estarás haciendo? Ella lloraba y se amargaba y lloraba y no comía. A partir de ese momento que ella creyó a esa palabra, ella se levantó, ya no estuvo más triste. Solo esperó que venga el hijo. ¿Acá vendrá el hijo? No veo mi barriga hinchada. ¿Será verdad? ¿Y si no viene el hijo? Pendiente del hijo. ¿Por qué un cristiano siempre está recordando el problema, está pendiente del problema? Porque hay duda. Si el Señor dice algo, ya está hecho. Por eso dijo: tened fe en Dios. Y si tú tienes fe en Dios, no tienes por qué recordar el problema. Tienes que seguir viviendo como que estuvieras sin problema. Oiga, Pablo, ¿qué estaba haciendo? ¿Corriendo para aquí para allá como el resto? ¿Sin comer, sin dormir? ¿Desesperado porque el barco se iba a partir? ¿O Pablo estaba durmiendo y comiendo normal como que nada pasara? ¿Jesús qué hizo? Jesús pasaba de largo porque ya declaró que la higuera no iba a dar fruto. Pero los que estaban dudando fueron a ver la higuera. Cristiano que hay duda en su corazón siempre va a estar pendiente del problema. ¿Hay mejora? No hay mejora. ¿Está cambiando? No está cambiando. ¿Está bien o está mal? ¿Está peor o está mejor? ¿Hay duda? Alabado sea el Señor. Por eso dijo el Señor Jesucristo bien claro, ¿no? Él no hacía nada. Todo lo que el Señor le decía el Padre, su fe estaba en Él. Y si Él le maldijo la higuera es porque el Padre le dijo, para que vean los discípulos, porque Jesús y Dios nunca hace nada en nuestras vidas si es que no lo autoriza Dios. Todos los problemas que pasamos, aún Satanás, que es un perro faldero, Dios lo utiliza para probarnos, para saber qué hay en nuestro corazón. Si tenemos fe en Dios, si estamos permaneciendo en la fe, o que la fe se está saliendo, o se está apagando, o se está perdiendo. Acá no hay casualidad, Dios hace todo. Y va a seguir probando, y va. Pedro dice de qué vamos a ser que afligidos en diversas pruebas. Y Dios nunca te va a quitar la prueba hasta que tú no permanezcas en la fe.
hasta que tú ya no recuerdes el problema. Porque si tú vuelves a recordar el problema, vuelves a mirar el problema, es que todavía hay duda en tu corazón. Alabado sea el Señor. Es como hoy en día, ¿no? Dice que Jesús no hacía nada, no hablaba nada si el Padre no se lo decía. Hoy en día le pongo un ejemplo, mire. Enseñan las iglesias cuando no está en la voluntad de Dios. Hoy en día hay muchos líderes en diferentes iglesias que enseñan cosas que Dios no dijo, no está en la voluntad. Le pongo una de ellas, ¿no? Esas iglesias de la prosperidad dicen, no, tú tienes el poder para declarar palabra de fe. Y dile a la pobreza, espíritu de pobreza, sal fuera de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Y tiene que salir el espíritu de pobreza. Y ahora ordenan el espíritu de prosperidad, ven ahora a mi vida en el nombre de Jesús. Y tiene que venir. Y la gente, perdóname, la gente tonta, declaran que cree que eso no es la voluntad del Señor. Por eso Jesús dijo, yo no hablo nada si el Padre no me lo dice. No hago nada si el Padre hace las obras. Nosotros para poder tener fe en Dios tiene que ser conforme a su voluntad. Porque todo lo que está en esta escritura es el Padre hablando y nosotros tenemos que declarar esas palabras. Aplauda al Señor, se va a aplaudir. Y mire, ¿por qué le digo que están mal esas iglesias que dicen y ordénale con palabra de fe a la prosperidad, el espíritu de prosperidad, ven ahora a mi vida en nombre de Jesús y tiene que venir? Y dicen que viene la plata y son millonarios porque Dios es rico y no tiene que haber un cristiano pobre. Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Es su voluntad que sean ricos los cristianos? Vamos a Mateo 19. Santo es para siempre el Señor. Capítulo 19. Versículo 21 al 24. 21 al 24. Alabado sea Dios. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Imagínese. ¿Cómo le van a ordenar o van a declarar palabra de fe a la prosperidad que venga a su vida? Esa no es la voluntad de Dios. Porque Dios ha dicho a Jesús que el rico no tiene parte en el reino de Dios. Porque su corazón está en el dinero. No hay ningún cristiano que sea rico. Podemos ser ricos espiritualmente, pero humanamente no. Bien difícil, bien difícil, más fácil, dijo, es un camello que entre el orificio de una aguja. Oiga, está diciendo que un rico no va a entrar. Porque para que una persona sea rico es porque va a tener avaricia en el corazón para poder hacer más plata. Si no hubiera dicho no, sí, puede haber uno que otro puede rico que puede entrar al reino de Dios. Dijo, ninguno. Porque es más fácil que un camello, cosa imposible, pues hermano, que un camello entre al orificio de una aguja. Nunca va a pasar eso. Igual dice, el rico no tiene parte en el reino de Dios. Porque su corazón está en el dinero. Pero esas iglesias no, pues dice, declara palabra de fe y dile, ordénale al espíritu de prosperidad, ven ahora en mi vida en el nombre de Jesús, y tiene que venir. Y sí, viene la prosperidad, pero de parte de Satanás. ¿Por qué? Porque siguen pecando, siguen viniendo cuando quieren a la iglesia, hacen lo que quieren. Pero ellos piensan que es de Dios. Porque Dios dice que todo lo que pidas conforme a su voluntad, Él te oye. Pero si tú le pides algo que no está con su voluntad, Él no te oye. 1 Juan capítulo 5. Alabado sea Dios para siempre. 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Alabado sea Dios para siempre. Amén.
capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos, pero conforme a su voluntad. Por eso Jesús, cuando maldijo la higuera, le dijo: nunca nadie más coma fruto, porque eso el Padre le estaba en su voluntad. Y como los discípulos había duda en su corazón, por eso se acercaron al día a ver si la higuera se había secado. Por eso Jesús le dijo: ¿qué? Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Acaso le dijo: oiga, ¿tienes duda? No, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que si dijeras a este monte, pásate, y no dudares en tu corazón, podrías hacer todo lo que quisierais. Todo lo que digas será hecho. ¿Por qué le dijo sin que no dude su corazón? Porque había duda. No estaban permaneciendo en la fe. Por eso fueron a ver lo que Jesús había dicho. Alabado sea Dios. Era su voluntad, y nosotros tenemos que declarar, orar con fe, permanecer en la fe para pedir cosas conforme a su voluntad. Y si ya le hemos pedido conforme a su voluntad, ya no tenemos por qué estar volviendo a repetirle, pues hermano. Porque nosotros seguimos viviendo normal hasta que llegue. Por eso le he puesto el ejemplo de Pablo. Pablo no estaba todos los días pendiente a qué hora es la salvación. A ver, Señor, ya ves, no veo la salvación. Señor, ¿qué está pasando? Veo que el mar está peor. Señor, el barco está partiendo, haz algo. Pablo siguió durmiendo y comiendo 14 días. El 15º día es que partió la nave y se metieron al mar y salieron a la isla de Malta. Ahí lo sacó el Señor. Porque los querían matar a todos, a los que estaban ahí presos, pero por tocar el corazón de un soldado, dijeron: no hay que matarlos. Y Dios permitió para que no los maten y lleguen a la isla de Malta. Pero a los 15 días recién los salvó. Estaba pendiente del problema: Señor, mira, ya se va la nave. Señor, ¿qué hacemos? Señor, no, ya. Él siguió viviendo normal. Porque tener fe en Dios o permanecer en la fe, o mantenerse en la fe, es olvidarte del problema. Ya declaraste, ya te mantienes en la fe, sigues adelante, ya no te olvides. Ahí está Ana, pues hermano, ya le escuchó la palabra: te va a venir el hijo que tanto pide. Amén, me paro, ya no estoy triste, sigo haciendo mi vida normal. Porque ya le creí, ya no tengo por qué recordarlo. Alabado sea el Señor. Por eso yo he hecho hermanos que vienen y me dicen: pastor, ore por mí. Allá oré ya. ¿Pero por qué quiere que vuelva a orar? ¿Por qué quiere que vuelva a orar? Porque duda. Yo le puse un ejemplo de un vigilante, ya le dije, de una persona que conocí que tenía gastritis crónica, 13 años, tomando pastillas 3 veces al día. Que si dejaba de tomar la pastilla, una sola pastilla, le quemaba la barriga y vomitaba la comida que comía. Y un día le hablé de Dios, se arrepintió, le entregó su vida. Y le dije: mira, la fe es así, la fe puede ser ahora que te sane, o puede ser de 15 días, 10 días, no sé, el Señor sabe. La cosa es que tú tienes que mantenerte como que estuvieras sano. Le creíste y solo, sí, gracias por la sanidad, gracias por la sanidad. Y el hermano entendió. Ya le conté, yo estaba en el cerro El Bajal el primer día, y le dije: hermano, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? En victoria, estoy sano, gloria a Dios. Y se iba tranquilo. Como yo no lo miraba porque en la noche bajaba, estaba durmiendo, no sé, nunca lo encontraba cara a cara. Todos los días de la mañana lo veía, porque antes eran 7 vigilantes. Y en 2 días, 3 días decían lo mismo. El 4º día cuando baja y le dije: ¿cómo estás? Ya no me respondió igual. Estoy sano, ahora sí, estoy sano, hermano. Y cuando bajo, ¿qué ha pasado? Dije: oye, hermano, el primer día que usted me dijo, yo estaba vomitando, estaba en fiebre, pero yo le dije: estoy sano, gracias por la sanidad, Señor, usted me dijo. El segundo día igual, no tomé la pastilla, seguí vomitando, seguía con fiebre y seguí diciendo: gracias, Señor, por la sanidad. No recordaba, pero decía: gracias por la sanidad, gracias por la sanidad. Hasta que el 4º día, hermano, ya comí, ya no lo vomité, se me fue la fiebre, estoy sano. Él no estaba: ay, mi barriga, hermano, yo he orado que estoy sano, pero estoy con mi barriga, me duele, estoy vomitando.
Gracias, estoy sano, Señor. Estoy sano, Señor, gracias. Por eso el hijo permanece en la fe. Aplauda al Señor, aplauda al Señor. Alabado sea Dios. Permanezca en la fe. Por eso, mire, por eso dijo, no, todo lo que pidiereis orando, ¿creed que lo recibiréis? ¿Creed que lo recibiréis y os? A ver, vamos, Marcos 11:24. Por eso le dije que había un menú especial hoy día. Alabado sea el Señor. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os... Ahora la pregunta es la siguiente, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, todo. Pero acá yo les voy a decir una cosita, hermanos, para que usted entienda lo que está diciendo. Hablamos de su voluntad. Si yo me voy a un restaurante y dice cevichería, y yo me siento en la cevichería y le digo, señor, buenos días, ¿qué le sirvo? Tráigame un churrasco con papas fritas y huevo montado. ¿Qué me va a decir el señor del restaurante? Señor, no bromee, ahí está la carta. Era un churrasco con papas fritas. Señor, ¿ha leído el letrero de la entrada o no? Es cevichería, señor. Usted se ha confundido, acá no venden carne. ¿Cómo le voy a pedir algo que no hay? Parece broma, pero para que usted entienda. Él dice que todo lo que pidieres en oración creyendo, lo vendrá o lo recibirás. ¿Cómo un cristiano quiere pedir algo grande si todavía no le ha pedido lo chiquito? ¿Sabe qué? Pablo cuando fue a los Corintios le dijo, ¿qué le dijo? Vengo trayendo alimento sólido. Pero veo que todavía no estás preparados. No estáis. Usted, no, porque si les doy a usted este churrasco se van a atorar. Todavía necesitan lechecita. Vamos a entenderlo. Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Alabado sea Dios. Versículo 1 al 3. ¿Pedro? Primero Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Ah? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Se cuenta? Pablo trajo algo duro, fuerte, hablando espiritualmente, la palabra trajo un misterio. Es como cuando el hombre de Dios habla palabra, o habéis cristianos que leen la Biblia y dicen, yo no lo entendí así. Usted lo entiende pues con arroz de papa y papa con huevo, pero adentro está el churrasco. Y Dios te prepara a veces cuando tú maduras cosas fuertes, misterios poderosos para que usted entienda lo que está hablando. Hoy conocí un montón de hermanos, hermanas que dicen, mis pastores en mi iglesia no me han hablado así, me han enseñado lo de arribita, pero no sabía que esa era la enseñanza profunda. Es que ese hermano, ese hombre que está al frente no lo ha traído el Señor, porque cuando Dios levanta a un hombre le revela primero las escrituras, para que sepa hablarle misterio, no hable lo que está arriba, sino el misterio de la escritura. Y Pablo estaba trayendo alimento sólido, lo vianda, lo más fuerte para que aprendan, pero vio que todavía había disensión, problemas. Oiga, dijo, no estás preparado todavía. Si yo te digo lo que dice el Señor en cosas profundas, no, te vas a bloquear. Mejor sigue tomando lechecita. A ver, arrepiéntete, haz los frutos de arrepentimiento, empieza a obedecer, empieza a orar para que empieces a madurar. Todavía necesitas lechecita. Y después que tomes lechecita y crezcas un poquito, te doy el alimento vianda.
Cuando el Señor Jesús dice, ¿sabes qué? De cierto digo que todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis. ¿Cómo tú vas a pedir, hermano y hermana, si todavía tú no has sido fiel en la fe en lo poco? ¿Cómo quieres pedirle algo grande si todavía no has empezado por lo de abajo? Porque eso es lo que pasa hoy en día. A esos cristianos que están en esas iglesias que le dicen, dile a la prosperidad que venga. Oiga, ni siquiera han pedido en cosas chicas en la fe y quieren pedir cosas grandes. El Señor dice que prepara un menú para cada uno de nosotros. Él lo ve alimento. Por eso en 1 Pedro 2 dice, no, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Habla de leche, habla de algo que es básico para que usted sepa cómo tiene que vivir y arrepentirse para que viva y que crezca. Y luego habla del elemento sólido, habla de la vianda, que es para los que han madurado. Es mismo en la fe. Él primero te va a probar en lo poco, te va a probar en lo chiquito. Y tú tienes que pedir primero en lo chiquito, no vas a pedir en lo grande, porque el Señor no te va a preparar eso para ti todavía. Tienes que ser fiel en lo poco. Aplauda al Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a Lucas, mire qué dijo Jesús. Lucas 19. Versículo 17. Santo es para siempre el Señor. Vamos a leer del versículo 17 al 22. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. ¿Qué dijo? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también, sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eras hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, ¿qué le dijo? Mal siervo, ¿por tu qué? Por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Por tu propia boca te juzgo. ¿Qué le dijo los discípulos a Jesús? No, levántate que perecemos. Y Jesús dijo que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Ahí está el detalle que hay en el corazón del cristiano. Él dice, tened fe en Dios, creed fe en Dios, o creer en Dios, o permanece en la fe, o vive por fe. No puede dejar que la fe se apague, que se te pierda. Pero yo vengo todos los días al culto. Los discípulos andaban con Jesús todos los días y tenían duda. Por eso está diciendo, ¿no? Por las palabras de tu boca es que Él te va a juzgar. Porque si tú no tienes fe, Él te está mandando tener fe. No te dice que a veces sí, a veces no. Tienes que permanecer en la fe. Si ya Él habló algo por la palabra, tú tienes que decir amén. Y seguir haciendo tu vida normal como que estuvieras sin problema. Porque si tú vuelves a recordar el problema y vuelves a pensar en el problema es porque tú todavía tienes duda. Y vas a hablar conforme tú estás viviendo. A ver, yo me acuerdo hace 14, 15 años. Me fui cambiado para la altura de Tacna. Y yo le dije a mi esposa, ahí está. Y yo, te vas y me voy. Pero en 3 meses regreso. Ni sabía quién era el comandante de unidad, ni sabía dónde iba yo. Pero yo le dije, en 3 meses regreso. No, ¿cómo te van a soltar en 3 meses? Si te recién estás llegando a Tacna, no te conoce a la gente. En 3 meses regreso. Y por el camino me iba, yo regreso en 3 meses. Y regreso en 3 meses. No sé qué hago yo, estudio el comandante, no sé qué hago, le pago plata, algo, pero en 3 meses regreso.
Y todo el viaje estaba yendo, en 3 meses regreso, y estaba mirando la manera de cómo yo iba a venir a los 3 meses. Y a los 3 meses regresé, hermano. A los 3 meses regresé. ¿Cuál es la diferencia de permanecer en la fe y que la fe se pierda? De que nosotros dice que debemos permanecer en la palabra de Dios. O sea que en tu mente solamente debe estar lo que dijo Pablo. Yo confío que será así como Dios me ha dicho. En otras palabras, si tú estás esperando una promesa, tú tienes que declarar la promesa. ¿Me entiendes, no? Declarar la promesa. Si tienes un problema, estás esperando algo y tienes un versículo, tú empiezas a declarar el versículo. Pablo repetía, ¿no? Yo confío que será así como Dios me ha dicho. Y se mantuvo sirviendo. Por eso dijo, yo soy el ángel de Jehová que se me ha aparecido desde a quien yo soy, a quien yo sirvo. Y me ha dicho que ninguno va a perecer. Así que yo confío que será como me ha dicho. Así que tengo que seguir durmiendo, comiendo y viviendo como que no hubiera la tempestad, como que nada está pasando. Tengo que seguir haciendo mi vida normal y sirviendo a Dios. Aplauda al Señor. Y ya no recordar el problema. Ya no recordar el problema, por más que esté grande, por más que dolor, por más que pase lo que pase, usted siempre tiene que decir, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Porque si usted duda, entonces empieza a hablar del problema. Empieza a ver el problema. En otras palabras, empieza a andar por vista. Por eso el Señor dice que, ¿cómo tú quieres pedirle de frente algo grande si no has empezado con lo chiquito? ¿Cómo le pedir por algo grande? Mire, para algo grande para el Señor son cosas que el hombre no puede hacer. ¿Por qué Jesús le dijo, mire, no solamente le puede decir a la higuera, sécate, sino también a un monte? No dijo primero el monte, luego la higuera. Primero dijo la higuera. Y luego dijo, le puede decir a un monte, pásate allá y se pasará. Y nada os será imposible. No dijo el monte primero, luego la higuera. O sea que hay una escala. Primero es chiquito. Y tú tienes que ser fiel en lo chiquito. Para que recién le pidas por cosas grandes. Porque el menú para ti cuando no maduras, el menú solamente es arroz con papas y huevo. No quieras pedir churrascos si todavía no has aumentado tu fe. Hablando de un ejemplo, un hecho que se hacía. ¿No vamos a la Biblia? Pablo primero empezó sanando enfermos, ¿o no? A ver, vamos a Hechos capítulo 28. Alabado sea el Señor. Capítulo 28. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Eran sanados. Oiga, hermano, si usted mismo no puede con su fe botar su problema, ¿cómo le quiere pedir por otros problemas? Pues como el ejemplo le pongo, ¿no? Si usted no se ha salvado, ¿cómo quiere salvar al resto? ¿Cómo nos prueba primero el Señor a nosotros? A nosotros nos va a probar en nuestra fe, en nuestro problema. Si lo reprendemos al problema, lo botamos y ya no creemos en que está el problema. Así siga, no vivimos por vista sino por fe. Mire qué dijo Jesús, Marcos 16, 17. Capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán
fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y... Alguien dijo un día a una persona que sacaba la pulga a un perro: oiga, yo veo en tu casa un perro y lo veo que se para rascando. ¿Por qué te gusta sacar las pulgas del vecino, de su perro, y no sacas las pulgas de tu propio perro? ¿Cómo tú puedes orar por otras personas si tú mismo no oras por lo que te está pasando? ¿Cómo? Si tú crees que tienes el poder de Dios, porque de esas señales seguirán a los que creen, a los que permanecen en fe, echarán. Mire, las enfermedades vienen de dos maneras: por el cuerpo humano, ya, por las enfermedades que vienen, y vienen por demonios. Y Dios permite que el demonio te entre, a ver, con una enfermedad, a ver qué haces. A ver si tú lo echas, o estás esperando que Él lo eche. Jesús nunca dijo, yo lo voy a echar. Dijo, Señor, hijo de David, después abrímelo. ¿Qué? ¿Tú crees que puedo hacer esto? Sí, yo creo. Conforme a tu fe te sea hecho. No conforme a la fe de Jesús. Uno tiene que ser fiel. Si tú quieres salir de tu problema, tú primero tienes que ser fiel en tu propia vida y echar fuera el problema que estás teniendo. Estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesús. Echarán fuera demonios. Y si hay algún enfermo, sobre enfermo pondrán su mano. Oiga, yo puedo poner la mano acá. Pablo ponía. ¿Por qué no ponía en su cuerpo? ¿Podía hacerlo o no? ¿Por qué dice que nosotros en Santiago 4:7, vamos a leer, mire qué dijo, para que usted sepa. 4:7, mire. Alabado sea Dios para siempre. Santo es para siempre el Señor. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo te sometes a Dios? Antes de botar un demonio o sanar a alguien tienes que orar. Tienes que orar. Mire, dice la Biblia que es como la enfermedad. Mire, el demonio es como la enfermedad. Cuando tú tomas una pastilla y no sigues el tratamiento, y un ejemplo, ¿no? El doctor te dice tienes garganta y tienes que tomar 7 días de lincomicina con amoxicilina. 7 días, 2 veces al día. Si tú tomas 3 días, ese rato te cura un poquito, pero de ahí vienen los 2 días después con más fuerte la garganta, con más resistencia. Y vuelves a tomar la misma pastilla y no te hace efecto. Tienes que tomar otro tratamiento más fuerte. Lo mismo pasa con los demonios. Los demonios, cuando tú lo botas o otro lo bota, se van, pero vuelven con más gente, con más demonios. ¿Me entienden, no? Entonces hace resistencia cuando tú quieres orar. Cuando tú oras y tu problema, tu enfermedad o cualquier cosa que tienes no sale, es porque los demonios están tomando el control de ese problema. Entonces, ¿qué tiene? Dice, sométete a Dios. ¿Cómo nos sometemos? Empezamos a orar y ayunar. Y en ese ayuno y en esa oración, botamos la enfermedad, botamos los demonios. ¿Por qué Jesús le dijo, este género no sale sino que un? Porque ese género o cualquier género, dice Jesús, nada es imposible. Oración y ayuno. Mateo capítulo 16, vamos. Capítulo 16. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Bendito sea el Señor. 17, Mateo capítulo 17. 17.
17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Sano. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de allí, de aquí allá, y sé. ¿Y qué más dijo? Y nada. Y nada. O será imposible, pero este género no sale sino con oración y... Más claro ya no puede ser el Señor. Si tú no le eres fiel en tu propia vida, ¿cómo piensas tú servir a otros? ¿Cómo tú piensas pedir cosas grandes? Pedir cosas grandes es pedir para otros. Porque Jesús primero tuvo que vencer la muerte Él, para que después Él pueda salvar al mundo. Jesús no salvó al mundo primero, ¿o sí? No, hermanos. Jesús lo primero que hizo es salvar al mundo. ¿Cómo? Venciendo a la muerte y al pecado. Él primero tuvo que sufrir, Él primero tuvo que hacer reprender a los demonios, Él primero tuvo que ir a la cruz. Él tuvo que vencer su propia voluntad humana llevando a la cruz de Calvario y morir. Por eso el Señor dice que si todo lo que pidas tú creyendo que recibiréis, y os vendrá. Primero tienes que aprender tú a desarrollar tu fe, a mantenerte la fe en tu problema, en tu problema. Para que después puedas pedir por cosas más grandes, pedir por cosas en la obra, pedir por las familias, pedir por otras cosas, por cosas que están fuera de tu vida. Nada es imposible, hermanos. Por eso Jesús dijo que tienes que serle fiel en lo poco. Y lo poco primero es tu vida. Tu vida. Que tú puedas derrotar a la enfermedad, a tu problema, al demonio, a todo lo que te esté pasando. Tienes que tú mantenerte en la fe, en ti, en tu vida mismo. Serle fiel ahí. Porque aquí habla de las 3 personas que les dio una ciudad, les dio una plata, les dio un talento, y que cada uno tenía que hacerlo desarrollar. Si él lo hacía desarrollar en su vida, entonces lo podía sobre cosas más grandes. Habla de uno que tenía que creer y hacer lo que el Señor dice. Yo le pregunto y dice Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante, Pablo le rogó 3 veces al Señor que le quite la enfermedad. ¿De ahí le volvió a repetir el tema? No, mis hermanos. Dice que murió con la enfermedad. Murió. Pero nunca más le tocó el tema. Nunca más. Porque ¿qué pasa cuando tú le tocas el tema? Dice que el Señor se molesta, ¿no? ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés, no vas a entrar a la tierra metida, de lejos la vas a mirar. Y por ahí empezó a obedecerle un poquito más, y de ahí se acordó y le dijo: Señor, tú eres grande de misericordia, lleno de amor, pero ¿puedes darme la oportunidad de entrar a la tierra prometida? Moisés, ya no me toques más de ese asunto, no me hables más, caso cerrado. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Dios dice que te mantengas en la fe, ya no tienes por qué hablarle del tema, solo sigue viviendo como que estuvieras sin problema. Es muy diferente, hermano, el mantenerse en la fe, el vivir por fe. Si nosotros le somos fieles en nuestra vida y nos mantenemos en nuestro problema, entonces nosotros vamos a dar testimonio al resto de que nos mantenemos en algo que creemos. Y nadie se va a dar cuenta de que usted está pasando por un problema, por una enfermedad, por algo. ¿Por qué? Porque usted se mantiene en la fe. ¿Me entiende o no me entiende? No.
Y Dios quiere que usted le sea fiel en lo poco, en su vida primero, para que usted pueda después pedirle cosas más grandes. ¿Me entiende? O sea, si yo quiero pedirle por ustedes, primero yo tengo que estar firme en la fe. Porque a los hermanos podemos engañarlos, pero a Dios no. Es por eso que Él dice que Él aflige. Jesús le dijo, manténganse firme en la fe. Y si tú quieres vencer a tu problema, si tú quieres vencer a los demonios, tienes que orar y ayunar. Porque este mundo está plagado de demonios y ese género no sale así de fácil si no oras y ayunas. Para que tú puedas tener el control, te sometes a Dios y resistes al diablo y a todo demonio y lo botas, huyen. ¿Por qué? ¿Por qué dice a los que creen? Los demonios, hermanos, se someten en nombre de Jesús. Pero Dios sabe quién tiene fe y quién no tiene fe. Y si yo tengo fe, pongo la mano y el demonio sale. Y si me está pasando algo a mí, yo en nombre de Jesús, fuera. Y tiene que salir. Por la fe que tengo y porque el nombre de Jesús tiene poder. Señores, hemos querido votar al demonio. Un nombre, Señor. ¿Por qué no pudimos? Es que no oran, no ayunan. No oran y no ayunan, no tienen fe. Oiga, pero si la fe viene por el oír. No se trata de oír nomás. Porque mire, dice el Señor que los iba a juzgar por lo que hablaron por su boca, ¿sí o no? ¿De qué vale que yo oiga la palabra si no la acompaño con fe? Yo le voy a poner un ejemplo si el tiempo me acompaña. Vamos a Marcos capítulo 5, mire, para entenderlo. Marcos capítulo 5. Alabado sea Dios. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había que aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué? Porque decía, lo repito, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Oiga, para que usted entienda, dos cosas hizo la mujer del flujo. Ella repetía lo que quería sacarle a Jesús. Sabía que en su nombre, si pedía algo conforme a su voluntad, él iba a ceder, iba a salir poder de él. Y decía siempre, si tan solamente, yo sé que si toco el manto, voy a ser salva, sana, yo sé, tan solo. Oye, ¿qué estás haciendo? Voy a tocar el manto de Jesús, cuando lo toque, yo voy a ser salva. ¿Cómo vas a tocar el manto? ¿El manto acaso tiene poder? Es Jesús, no el manto. Yo sé que tan solo toco el manto, sé que va a ser el poder de Dios. No le prestaba atención al resto. Cuando oyó hablar de Jesús, dice, ese momento decía, si tan solamente tocare el manto, seré sana. Oiga, ¿qué fue lo que tocó? ¿Tocó a Jesús o tocó el manto? ¿Qué hizo Jesús? ¿Le habló a los discípulos o habló a la higuera? ¿Está entendiendo lo que está diciendo el Señor? Tienes que hablarle a tu problema. No le hables a él, habla a tu problema. Porque decía, si tan solamente tocar el manto seré salva, sana. Porque mira, antes dice que había ido de médicos, de brujos, de chamanes, de curanderos, y dice que lo que le hablaban no le había hecho provecho. Por eso le dije a usted puede estar acá, pero si usted no lo acompaña con fe, no le va a hacer provecho. Hebreos capítulo 4, para que lo entienda. Uno y 2. Hebreos
Hebreos capítulo 4, 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? En los que lo oyeron. No les aprovechó. ¿Qué hizo la mujer del flujo? Ella oía a los médicos, oía a las personas y no había sacado provecho. Pero oyó de Jesús y tuvo fe, creyó y empezó a repetir su problema para favor de lo que quería ver. Si tan solamente encara el manto, seré salva. ¿Acaso dice, y si no, y si lo toco, y si el flujo sigue, y si el flujo aumenta, y si el flujo esto, y si el flujo el otro? ¿Habla del flujo? Hablaba del manto, hablaba la promesa del Señor. No repetía el problema. Ven con los médicos, sí, el médico le decía, no, si el flujo es así, tienes que ver el flujo, tienes que lavarte con agua tibia, tienes que tomar esta pastilla porque el flujo no va a secar. Todo era flujo, no había provecho. Pero ella escuchó hablar de Jesús y acompañó con fe. Y empezó a repetir lo que quería ver. Por eso le dije el ejemplo del que estaba con gastritis. Gracias, Señor, porque estoy sano. 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 Repetía solamente su sanidad. ¿Qué repites tú cuando tienes el problema? Porque si tú repites el problema y ves el problema, entonces hay duda. Repita solamente la solución al problema. No repita el problema, la solución al problema. Porque decía, si tan solamente tocar el manto, seré salva. Si tan solamente tocar el manto, seré salva. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo que todo lo que pidiereis creyendo que lo recibiréis, y os vendrá. Vendrá. No te está diciendo cuándo va a venir. A Pablo le dijo, yo te concedo a todos los que navegan contigo y nadie va a perecer. Yo confío que será así como Dios me ha dicho. Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo nos vas a sacar de esto? ¿Y qué? ¿De qué manera? Porque el que permanece en la fe, el que se mantiene en la fe, nunca va a preguntar cuándo ni cómo vas a salir del problema. Solo tienes que seguir viviendo como que estuvieras sin problema. Y Pablo dijo, de quien yo soy, a quien yo. O sea que tú, para que te mantengas en la fe, tienes que vivir para Cristo, sirviéndole todos los días, y cualquier momento Él te saca del problema. Aplauda al Señor. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Alabado sea Dios. Póngase, vamos a darle gracias a Dios por este problema. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Porque sabemos que eres tú el que nos has hablado, mi Señor. Grande es tu amor para con nosotros. No quieres que ninguno se enferme, que ninguno perezca, que ninguno sea dominado del enemigo, Señor. Tú tienes paciencia para con nosotros. Quieres que todos, Señor, aprendamos a vivir por fe. Quieres que todos permanezcamos en la fe. Quieres que todos nos mantengamos en la fe, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, reconociendo que siempre te fallamos, que a veces aceptamos lo que estamos pasando, Señor, y hablamos en contra de tu palabra, hablamos en contra de lo que tú estás queriendo que nosotros pronunciemos, que nosotros hagamos. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos misericordia, piedad por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a poner por obra esta palabra. Ayúdanos a vivir por fe y no por vista. Señor, sácanos a hacer luz en este mundo de tinieblas. Creemos que tienes el control y creemos que todo lo que estamos pasando en este mundo obra para nuestro bien. Por eso aquí estamos dándote gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, porque somos más que vencedores. Si tú estás con nosotros, Señor,
¿quién contra nosotros? Todo lo podemos contigo que tú nos fortaleces. Por eso declaramos por fe, como todos los días, que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.